Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe. Gracia y paz en vuestros corazones. Vamos a meditar en el libro de Génesis 26-23, dando inicio a esta campaña de 21 días de ayuno y oración a Dios, con el tema Abriendo tu pozo en Rehoboth y recibir las promesas de Dios en Seba, según el libro de Génesis 26-22-33. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó a Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. A esta poderosa palabra de Dios. Señor Jesús, en esta preciosa madrugada, te pedimos que sea tú hablándonos a través de tu palabra. Señor, estamos con un corazón dispuesto y predispuesto a escuchar lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Amén y amén. Mis amados, mis amadas queridas, aquí vemos la promesa de Jehová Dios a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham y Sara. Pero vamos a detenernos un poquito en la historia allá en Génesis 12, donde Dios llama a Abraham, hace un llamado tan especial, donde le dice Jehová a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La promesa que Dios le da a Abraham, sin conocer y sin saber nada. Él solamente pudo diferenciar que esa voz era una voz diferente a las voces humanas. Y él tuvo algo que obedeció a la palabra de Dios, y él se fue. Pero en ese trayecto, cuando él iba para Canaán, aconteció algo, que vino una gran hambruna sobre Egipto, y él fue allí, y allí lo recibió Abimelech, aquel rey de los filisteos, y allí le dio reposo. Pero antes de eso, ella entabló una comunicación, un diálogo con su esposa Sara, el cual le dijo: cuando lleguemos allá, tú diles que eres mi hermana, porque o si no, puede que yo perezca, le dijo. Entonces, allí Abraham tuvo que mentir. Aconteció que esa mujer, Sara, era tan bonita que el rey lo vio y lo mandó a llamar. Y el propio Dios le dijo: ni se te ocurra a tocarla, porque maldición traeré sobre tu tierra. ¿Cómo es que Dios estaba protegiendo a Abraham, aún sabiendo que él
había mentido. Pero Dios inquietó a aquel rey y le dijo que si tocaba a esa mujer iba a perecer toda su descendencia. Déjalo ir porque es necesario que él ore por ti. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Entonces dice que le dijo a Abraham: ¿por qué me mentiste? ¿Qué tienes conmigo? Y le dio ganados a Abraham y se fueron. Y allí le dieron para su criada, el cual lo llevó Sara con ella. Esa es otra historia tan larga y tan maravillosa que estaríamos días y horas nosotros escudriñando esta poderosa palabra de Dios. Mis amados queridos, dice que antes de que se fuere Abraham oró por aquel rey Abimelech, y dice que su esposa era estéril y fue sana de la esterilidad a través de la oración de Abraham. Aconteció que murió Abraham y su hijo Isaac pasó por lo mismo que había pasado su padre. Dice la palabra de Dios: después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, aquel rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Lo mismo que aconteció con el padre, su padre Abraham, aconteció con Isaac. Él también dijo a su esposa que no diga que era su esposa, que diga que es su hermana. Y allí aconteció algo tremendo también, el cual se dio cuenta que el rey que estaba acariciando a su esposa Isaac y le dijo: ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me mientes? Es que tenía miedo de perecer por causa de mi mujer. Entonces se repite la misma historia que el padre, pero los dos tienen algo muy importante, muy en común, que los dos obedecieron a la voz de Dios. Allí es cuando le dice que no vaya a Egipto, que él vaya a otro lugar, que vaya a Gerar, que allí él va a habitar como forastero, pero que él va a cumplir la promesa que Dios le había hecho a su padre Abraham, que lo iba a bendecir y que le iba a dar aquella tierra que le juró, que le prometió darle a Abraham. Y si usted empieza a leer la historia, es allí donde dice que él empezó a sembrar, allí empezó a producir grandes, se produjo grandes cosechas para él. Él empezó a sembrar y cosechaba y se hizo muy, pero muy rico. Y la Biblia dice que temieron aquellos filisteos y tuvieron envidia a Isaac. Entonces, allí antes que acontezca algo malo, el propio rey le dice que se vaya. Y él fue, y cuando fue se ubicó allá, fue a buscar aquellos pozos que su padre había hecho en la antigüedad, pero que estaban tapados. Es tan interesante que antes no había bancos, antes no había un lugar donde depositar el dinero. ¿Y en qué se basaba la riqueza? En la agricultura y en la ganadería.
Y el agua era tan importante. El pozo era como tener hoy en día un propio banco, porque de allí fluía esa agua al cual estaba regando la agricultura, su tierra, y también dando de beber a aquellos animales. La Biblia dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y recibió la bendición de Jehová Dios. ¿Por qué? Por aquella obediencia de escuchar la palabra de Dios. Pero aquel varón se enriqueció tanto que fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse pero muy poderoso. Allí que empezó a haber envidia. Los filisteos tuvieron envidia. Abimelech dijo: apártate, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces allí tomó la decisión Isaac de irse, y él acampó allá en el valle de Gerar, y allí él habitó. ¿Y qué hizo? Volvió a abrir aquellos pozos que estaban cerrados, aquellos pozos que habían abierto su padre, el cual aquellos filisteos lo habían tapado, lo habían cerrado. Cuando murió Abraham, ellos que hicieron, taparon aquel pozo. La Biblia dice que cuando abrieron aquellos pozos salió agua, pero empezaron a reñir entre pastores y pusieron al primer pozo Esek, el cual lleva por nombre como contienda, porque allí tuvieron altercados entre uno y otro, y volvieron a abrir otro pozo y llamó su nombre Sitna, esto es enemistad. Pero dice que se apartó Isaac de allí y abrió otro pozo y fue a Rehoboth. Allí él cavó otro pozo, y en ese pozo fue donde él fue prosperado, fructificado grandemente. Porque allí Rehoboth significa lugar espacioso. Allí no había nadie con quien altercar, con quien estar peleándose. Allí Dios lo bendijo. Mi amado, mi amada querida, habrá momentos en nuestras vidas el cual nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Así como Abraham aprendió a discernir las voces allá cuando estuvo en Ur de Caldeo, allá en su ciudad, que ya Dios lo estaba llamando porque tenía grandes propósitos que hacer en su vida. Allí él obedeció, dejó todo para hacer la voluntad de Jehová Dios. Él fue, aún él, sabiendo que estaba mintiendo, que estaba pecando contra Dios, Dios lo protegió, porque había una promesa, un pacto que hizo Dios con Abraham. Él usa circunstancias, trampolines en nuestra vida para enseñarnos a depender pura y exclusivamente de Él. Él sabía que estaba mintiendo aquel rey de los filisteos, Abimelech, pero él quería preservar su vida. Pero lo que no sabía, que Dios estaba al cuidado de él por la promesa que hizo a Abraham. Cuando él muere, ¿qué acontece? Su hijo Isaac le pasa lo mismo. Isaac también mintió. Él tuvo que mentir para preservar su vida y la de su esposa.
pero lo que no sabía que ya Dios había decretado que allí lo iba a bendecir el Señor, que iba a cuidar de él, que lo que tenía que hacer es ser obediente a lo que Dios le estaba indicando. Vas a ir a ese lugar a Gerar, vas a ir en ese lugar y vas a ser forastero, pero yo ahí te voy a bendecir. Porque hay promesas que tengo que cumplir, el cual se lo hice a tu padre y lo voy a hacer en ti. Él obedeció, él fue, y la Biblia nos dice que ahí él fue prosperado de gran manera, que hasta hubo envidia, hubo enojo. ¿Por qué? Porque fue tan grande la bendición que recibió de parte de Dios. Cuando Dios nos bendice, no nos bendice poquito, nos bendice al 100%. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo obedientes a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso provocó envidia, los filisteos se enojaron, se apartó, entonces decide Isaac cavar el pozo el cual su padre había cavado, pero los filisteos por envidiosos lo taparon y allí contendieron, hubo pelea, abrieron otro pozo nuevamente, más en el tercer pozo, el cual donde no había nadie, porque allí es el lugar donde Dios preparó. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que dejar esos pozos antiguos, lugares antiguos, el cual ya Dios no quiere que nosotros estemos caminando, porque ya ese pozo se ha secado. Solamente hay contienda, solamente hay pelea, no hay edificación, no hay palabra fresca, no hay alimento para nuestras vidas. Seguimos insistiendo, queremos seguir estando ahí por descendencia, porque le perteneció a mi mamá, porque le perteneció a mi papá, porque allí yo fui criado, y ponemos tantos pretextos, mi hermano, mi hermana querida, que nos producimos en un tradicionalismo, que porque fue allá mi mamá, porque allá fue mi papá, seguimos estando en ese lugar, y lo único que hacemos, estamos siendo estancados, estamos tendiendo contienda, contención, enemistad, hasta nos enojamos por cualquier cosa que nos dicen y no recibimos la palabra de Dios, el cual está siendo predicada. Hermano, hermana querida, tienes que dejar ese pozo antiguo y cavar tu propio pozo, porque Dios va a abrir un lugar espacioso para que tú puedas cavar y allí recibir las bendiciones que Dios tiene preparado para tu vida. Aleluya. Yo siento una presencia divina del Espíritu Santo de Dios en este lugar. Aleluya. Tú tienes que cavar tu propio pozo, no depender de nadie, porque el propio Dios te va a dar el terreno que tú estás necesitando, y allí en ese lugar vas a ser prosperado y fructificado. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica, Padre de la gloria. Ah, santo eres, mi Dios todopoderoso. Allí Isaac cavó ese pozo. Allí no había nadie. Allí llamó a ese lugar Rehoboth, lugar amplio o espacioso. Búscate un lugar donde tengas tu propio espacio, donde nadie te esté molestando, perturbando. Deja. Te cuesta mucho, yo sé que te cuesta mucho. ¿Por qué? Porque somos sentimentalistas, hasta somos aromáticos muchas veces. Nos dejamos llevar por las emociones, porque pensamos que no vamos a tener el respaldo de Dios. Si Dios respaldó a Isaac, si Dios respaldó a Abraham por ser obediente, ellos pecaron, claro que sí que pecaron, mintieron, claro que mintieron, pero aún así Dios estaba con ellos, porque tenía que cumplir la promesa, que el pacto que hizo con Abraham, el cual fue traspasado a Isaac, fue traspasado a Jacob también. Aleluya.
Porque lo que Dios promete lo va a cumplir en tu vida. Somos nosotros los que estamos impidiendo recibir las bendiciones grandes que tiene Dios para nuestra vida. Seguimos aferrados a ese lugar porque tenemos miedo del ser humano y no tenemos temor de Dios. Aleluya. ¿Cuántas personas que están yendo a lugares obligados, amenazados, atemorizados, y no saben que mayor es el que está peleando por ellos? Aleluyas. ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? Si tú sirves a un Dios vivo y verdadero, a un Dios de pacto, a ese Dios que hizo pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Busca tu propio pozo en un terreno espacioso donde puedas trabajar tranquilo, tranquila, donde no estés oprimido ni oprimida por religiosidades humanas, por dogmas de seres humanos. ¿De qué temor? ¿A qué le temes? ¿Por qué le temes? Ah, pastor, pero usted me está motivando. No, yo no te estoy motivando. Te estoy hablando por la palabra de Dios, el cual a mí me está enseñando y me está haciendo comprender que nosotros mismos no queremos cavar nuestro pozo. Queremos cavar el pozo que ya estaba tapado. Porque cuando tú cavas tu propio pozo, allí es cuando sale agua viva. Con tus propias manos lo vas a cavar. Con tu propio esfuerzo lo vas a hacer. Es fácil tener un lugar repleto de personas. Es fácil predicar para 1,000, 2,000, 3,000 personas. Lo difícil es cavar tu propio pozo, donde todos te van a dejar, donde todos te van a abandonar, te van a criticar, te van a acusar. Pero lo que ellos no saben, que hay una promesa de Dios en tu vida. Y tarde que temprano lo tiene que cumplir. Es necesario que te quedes solo. ¿Por qué? Porque hay situaciones que están molestándote, que no te dejan tener una intimidad con el propio Dios. ¿Cuál es? No lo sé, tú lo sabrás. Tal vez la compañía, tal vez un enamoramiento, tal vez una amistad, tal vez tu propio hijo, tu propio padre, tu propia madre, que está haciendo impedimento a que tú puedas tener una intimidad con el Señor. Ay, pastor, pero a mi mamá, sí, yo sé que tú la amas. Ay, pastor, que a mi papá, yo sé que tú lo amas. Ay, pero a mi hijo, yo sé que tú lo amas. Pero mayor es el que está peleando por ti. Él se va a hacer cargo de ellos. Lo que Él está buscando, que tú aprendas a cavar tu propio pozo. Que allí, cuando tú cavas tu propio pozo, en ese lugar espacioso donde no hay nadie que te pueda impedir, tú vas a cavar y tu tierra lo vas a tirar, vas a acomodar como tú quieras. Nadie te va a molestar, nadie te va a decir dónde poner. Solamente vas a ser tú y Dios, y vas a cavar y vas a cavar y sacar la tierra y sacar la tierra, y vas a ir profundo, profundo, hasta que va a llegar un momento que vas a encontrar agua viva. Alamaquenda, la maná, sarianda, la manay. Allí va a salir, va a brotar ríos de agua viva, una fuente inagotable, el cual va a servir para tú ayudar a muchas almas que están necesitando en este mundo cruel y pecaminoso. Mi hermano, mi hermana querida. Ay, qué lindo Espíritu de Dios. Aleluyas. Dios está llamando a la guerra.
Dios nos está llamando a que nos paremos en la brecha, mi hermano, mi hermana querida, joven, anciano, adulto. Porque Dios quiere hacernos instrumentos útiles. No quiere que seamos herramientas oxidadas. Empieza a cavar tu propio pozo. Agarra esa pala. Que te salga callos en tus manos. Agarra tu pala, que es la palabra de Dios. Empieza a leer y escudriñar. A mí me tocó tanto esta palabra cuando Dios me estaba haciendo leer este versículo. Cuando Dios me lleva por la situación que pasó a Abraham, por lo que vivió, pero jamás Dios lo abandonó ni lo dejó. Al contrario, Él provocó circunstancias para defender y cuidarlo. Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. En Rehoboth, tú vas a acabar. Allí vas a acabar ese pozo. Pero va a ser en Seba. Allí en Seba, donde tú vas a recibir las promesas de Dios para tu vida. En ese lugar espacioso, en ese lugar amplio, donde tú empezaste a cavar tu propio pozo, donde nadie te ayudó, donde solamente estabas tú y Dios. Allí vas a recibir las revelaciones del Espíritu Santo. Allí vas a ser tú aprobado en ese lugar. Allí Dios te va a levantar como columna. Allí Dios te va a dar poder y unción, sabiduría de lo alto del cielo. Allí Él te va a preparar, te va a capacitar. Allí van a llegar aquellos que te despreciaron, aquellos que te humillaron, que te criticaron, aquellos que quisieron verte destruido, aquellos que dijeron que no vas a poder, no vas a salir de la adicción, no vas a salir de la prostitución, no va a dejar de mentir, su ministerio no va a crecer. Mira, no hay nadie, ¿cuántos que yo tengo aquí? Allí van a pedir oración, allí van a pedir que tú intercedas por ellos. Aquel rey Abimelech, el cual le dijo que se vaya pacíficamente, cuando él escuchó que le había abierto un pozo y que ese pozo fue el propio Dios que lo ayudó, ¿sabe qué hizo Abimelech? Vino de Gerar a Usad y su amigo, y Ficol, el capitán del ejército, y le dijo a Isaac. Isaac le pregunta: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis entre vosotros. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? Hemos visto que Jehová está contigo. Aleluya. Hemos visto que Dios está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. ¿Sabe qué le dijo? Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Aleluyas. ¿Y sabe qué hizo Isaac? Le hizo banquete. Comieron y bebieron y se levantaron de madrugada, y ellos se juraron unos a otros. Allí se despidieron y quedaron ellos en paz. Pero algo tremendo aconteció después de eso.
algo tan importante para sellar aquel pacto, aquel juramento que Dios le hizo a Abraham, el cual lo iba a cumplir en Isaac. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, escuche. Y le dijeron: hemos hallado agua. Aleluyas. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta este día. ¿Sabe qué significa Seba? Juramento, obediencia. ¿Y dónde quiere bendecirte Dios? En Seba. Tú vas a acabar allá en Rehoboth, en ese lugar espacioso, donde vas a estar solo y sola. Vas a cavar y cavar y cavar y cavar. Vas a trabajar y trabajar y trabajar. Pero donde te va a bendecir Dios es en Seba, porque allí saldrá agua, agua viva. Allí donde ya fuiste probado y aprobado por Dios, allí vendrán aquellos que un día dijeron que tú no lograrías. Allí vendrá tu familia, tus amistades. Allí vendrán aquellos enfermos, aquellos apartados, a buscar de lo que tú tienes. Allí van a reconocer realmente que Dios está contigo. Jehová está contigo. El Dios de Israel, el Dios de pacto, está contigo, mi hermano, mi hermana querida. Yo no sé por lo que estás pasando hoy día, cuál es tu situación. Tal vez estés desanimado o desanimada. Tal vez estés siendo criticado o criticada. Tal vez no te valoren el esfuerzo que estás haciendo. Tal vez estés enfermo, no tengas dinero para pagar tus deudas. No lo sé. Pero cava tu pozo. No dependas de nadie. No esperes de los demás. Enciérrate tú solo, tú sola, y habla con el Padre Celestial, que Él te va a responder. No seamos humanos dependientes. Seamos cristocéntricos. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Yo no te puedo salvar. Yo soy un ser humano mortal como todo el mundo. Pero sí sé alguien que puede salvarte. Y se llama Jesús de Nazaret. Es solamente seguir su palabra, ser obediente, seguir sus mandamientos, su doctrina, sus estatutos, sus preceptos, y vivir conforme a su voluntad, ya no como la nuestra. Allí en Rehoboth es donde Dios te va a dejar solo, espacioso ese terreno, para que nadie te moleste, para que no pongas pretexto. Pero la bendición lo vas a recibir allá en Seba, allá donde Él juró darte abundancia. Allí te va a exaltar. Allí tú glorificarás y exaltarás su santo y bendito nombre. Mi alma te alaba, eterno Dios y maravilloso Padre Celestial. Abre tu pozo.
allá en Rehoboth y recibirás las promesas de Dios allá en Seba. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe. Reciba esta pequeña reflexión para tu vida. Guárdalo y atesóralo en el medio de tu corazón. Todo lo que yo no pude hablarte, que sea el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Quien habló con ustedes es el pastor Raúl Ledesma. Gracia y paz en cada corazón. Que Dios te bendiga.